Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex director del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, escritor de Los Ratitos, un ratito con Dios, un ratito con Jesús, un ratito con el Espíritu Santo, escritor de María de Satanudos, escritor del libro Rosa Gatorno y de muchos otros más, conferencista y bueno, y amigo nuestro. Padre, hoy día vamos a hablar sobre la obra de misericordia espiritual, perdonar las injurias. ¿En qué consiste esta obra de misericordia espiritual, perdonar las injurias? En imitar a Jesús. Creo que con eso podríamos ya dar por terminada esta entrevista, pero ya que quiere siempre preguntar bastante, perdonar es imitar a Dios. Dios siempre perdona. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un manual del perdón. Toda la Biblia. Adán y Eva ofendieron a Dios, le dieron la espalda a Dios, engañados por el diablo. Dios va abriendo un camino de salvación que tendrá como punto culmen Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo Dios nos perdona. Dice San Pablo en 2 de Corintios 5, 19 al 20, que Dios en Cristo nos ha reconciliado. Nuestro Padre Dios nos perdona en su Hijo Jesucristo. Jesús es el maestro del perdón. Y por eso, ¿en qué consiste esta obra de misericordia? En imitar a Jesús. Jesús siempre perdona. Jesús es aquel que nos ha marcado el camino. En un colegio, un sacerdote preguntó a los niños cuál era la profesión de Jesús. Y todos los niños levantaron la mano diciendo: Padrecito, Jesús fue carpintero. Y una niña, al final de que sus compañeros habían levantado la mano, le dice al sacerdote: no, padrecito, Jesús sobre todo es el doctor del perdón. Es verdad lo que dijo esta niña, Jesús es el doctor del perdón. Cada vez que nosotros perdonamos, estamos imitando a Jesucristo. Padre, ¿qué nos exige, qué nos obliga, qué nos compromete esta obra de misericordia espiritual, perdonar las injurias? El perdón lleva consigo una serie de exigencias. Una de ellas es purificar la memoria, olvidar los agravios. No es fácil, nadie dice que sea fácil perdonar. Hay que purificar la memoria, hay que purificar también el lenguaje. Cuando una persona no ha perdonado a otra, esa persona comienza a hablar mal, comienza a despotricar. Y muchas veces puede ser que ciertamente sea una forma de desfogarse, ¿no?, ante los agravios que sufrió. Pero en vez de estar publicando a todo el mundo las miserias de la persona que le agravió, sería bueno que en la oración lleve esa falta de perdón que tiene y que le pida a Jesús la purificación de su memoria y la purificación de su lenguaje también. Hay personas que nos hacen daño, que nos agravian, muchas veces sin querer, también hay que decirlo. Debemos ser comprensivos. Hay personas que sí con intención agravian, y hay que seguir lo que Jesús nos ha indicado: orar por aquellos que nos injurian. Eso lo dice Jesús: oren por aquellos que los injurian. El perdón exige, por tanto, purificar la memoria, purificar el lenguaje, orar constantemente por la persona que nos ha ofendido. Orar para que se convierta, porque también el que ha ofendido tiene que convertirse, tiene que reparar.
eso de borrón y cuenta nueva no es tan correcto, porque quien ha ofendido, quien hace daño, tiene que pedir perdón también y tiene que reparar. Y eso por su propio bien. Porque cuando no hay reparación, entonces no se está cumpliendo una exigencia de justicia. Quien ofende debe reparar, debe pedir perdón. ¿Cómo se purifica la memoria? Se purifica la memoria sobre todo con la oración. Se purifica la memoria recordando lo bueno, olvidándose de lo malo. Se purifica la memoria cuando rechazamos los pensamientos negativos sobre una persona que nos ha hecho daño. Se purifica la memoria cuando no estamos perdiendo el tiempo dándole vueltas a los agravios que nos han hecho. Ciertamente, puede ser que hayan habido agravios traumáticos que nos han hecho muchísimo daño. Por eso es importante, para perdonar, la vida espiritual. Cuando hay vida espiritual uno sana, porque uno pasa por un profundo encuentro con Cristo, y en ese encuentro con Cristo, el Señor es el que purifica nuestra memoria, purifica nuestro corazón. ¿Cómo la Iglesia Católica, siendo actor principal de la sociedad, ha entrado en el proceso de reparación contra las víctimas, de reparación para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que ha habido en el Perú? Bueno, tú has tocado un tema muy importante. Es importante al respecto que se conozca la verdad. No hay justicia sin verdad. Y conocer la verdad exige que no hayan tendencias ideológicas. En el Perú hemos pasado por etapas muy dolorosas. Ha habido terrorismo. Ha sido terrorismo lo que ha habido, hay que dejarlo en claro. También ha habido excesos de la parte del Estado, etc. Pero hay que evitar las tendencias ideológicas. No olvidemos que el terrorismo tiene una raíz marxista, la cual a su vez es radicalmente atea. Gracias a Dios, el Perú pudo liberarse de esta lepra que es el terrorismo. Ahora, por otro lado, las personas que han sufrido y son víctimas todavía de traumas por el terrorismo, hay que acompañarlas. Y es importante que aquellos que han sido responsables de crímenes, de violaciones de los derechos humanos, tanto en la parte terrorista como en la parte, digamos, de las Fuerzas Armadas o el Estado en su momento, también reparen y en justicia tengan que cumplir aquello que las leyes lo establecen, porque quien ha delinquido tiene que en justicia pagar una deuda con la sociedad. ¿Qué es lo que se debe de elegir? ¿Olvido o memoria continua? Es que si estamos constantemente recordando los agravios, nunca vamos a salir adelante. Hay que purificar la memoria, lo cual no significa borrón y cuenta nueva, ya lo he dicho. ¿Y qué es borrón y cuenta nueva? Es, por ejemplo, decir que al delincuente, bueno, olvídate que ha robado, estoy hablando de autoridades por si acaso, olvídate que ha sido corrupto, olvídate que promovió el terrorismo, olvídate, un momentito. Si se ha arrepentido, bendito arrepentimiento, ¿no? ¿Y si no se arrepiente? Si no se arrepiente, habrá que hacerle ver su verdad, porque está haciendo daño. Una persona que, por ejemplo, ha difundido ideas terroristas y sigue con eso, hay que encarar a esa persona y decirle que eso está haciendo daño a la sociedad y que la apología que hace a ese tipo de comportamiento es también un acto delincuencial. Cuando una persona no se arrepiente y sigue firme en sus propósitos, en sus ideas descabelladas y en su mentalidad desquiciada,
¿Hay propósito de perdonar o no hay propósito de perdonar? Siempre tiene que estar la apertura al perdón, que quede claro, siempre debe estar esa apertura al perdón. Pero al mismo si tiempo, no cambia, si no cambia, hay que hacerle ver su verdad y no se puede estar aplaudiendo comportamientos que son nefastos para los demás. Y por eso también la ley tiene que actuar. Si hay una persona que hace apología de la violencia, apología de lo inmoral, esa persona está teniendo un comportamiento delincuencial y la sociedad por eso se tiene que defender a través de las leyes. Se le puede denunciar a una persona que está propagando el mal. Se tiene que hacer. Y eso no significa ir en contra de la misericordia, porque muchas veces tenemos la idea incorrecta de oponer justicia y misericordia y pensamos que la misericordia es un cajón desastre donde entra todo. El mismo Papa Francisco lo dijo en el año de la misericordia, que la justicia forma parte de la misericordia y aquel que ha ofendido, que ha hecho daño, también por su propio bien tiene que reparar, debe de cambiar de comportamiento. La misericordia, por supuesto, es el atributo más excelente de Dios, pero también Dios es justo. ¿Y cree que existe justicia? De Dios sí, de nosotros no, porque somos pecadores. Y desgraciadamente en este país todos sabemos la crisis de justicia que hay. Todos hemos sido testigos como ha habido casos de corrupción en el Poder Judicial, lo cual es una vergüenza y espero pues que ya se haya ido mejorando en ese tema. ¿Cree que puede haber justicia en una sociedad inmisericordia con un Dios misericordioso? Tu pregunta es muy interesante. Si la sociedad no practica la misericordia, también no practica la justicia, porque van de la mano, misericordia y justicia. Entonces, hagamos pues una red de misericordia y de justicia. Y nosotros, los miembros de la iglesia, ya que tocaste el tema de la iglesia, tenemos esa tarea, ser ejemplares en cuanto practicamos la misericordia y en cuanto somos justos. ¿Y qué significa ser justos? Ser honrados, por ejemplo, cumplir nuestros deberes. Muchas veces decimos, estamos llenos de corruptos y quizás nosotros no estamos pagando nuestros impuestos, eso también es corrupción. No respetamos las señales de tráfico, también eso es corrupción. Tiramos basura en la calle, eso es corrupción. No respetamos también el protocolo de salud, eso es corrupción. Entonces, hagamos todos examen de conciencia, cómo estamos viviendo nuestros deberes ciudadanos. En una sociedad inmisericordia, ¿cree que hay derecho para la venganza? A ver, hijo, nunca hay derecho para la venganza, nunca. O sea, el pecado no tiene derechos. No hay derecho para la venganza, no hay derecho... ¿Cree que una venganza puede estar bien argumentada? Nunca puede haber argumentos para el mal, nunca, nunca. Yo creo que por eso ya te respondí. A veces dicen los estudiosos, los filósofos, los académicos o algunos profesionales de la filosofía que a veces se comete el mal en nombre del bien. ¿Qué me puede decir eso? Bueno, no solamente lo dicen los académicos, se ve en la realidad que muchas veces en nombre del bien se hacen males. Por ejemplo, lo decía también Benedicto XVI hablando de la violencia en nombre de Dios, que no se justifica. Y lo dice también el Papa Francisco, cuando habla de que la religión no puede ser motivo para generar conflictos y luchas. No se puede nunca hacer el mal en nombre del bien, y mucho menos en nombre de Dios. Así que hay actos que siempre son malos. Se llaman en la teología moral actos intrínsecamente malos. Siempre son malos. Nunca se puede justificar esos actos, el aborto, el asesinato, la mentira, la venganza, el maltrato, el robo. Son actos intrínsecamente malos. Las relaciones entre personas del mismo sexo son actos intrínsecamente malos. Y no se puede utilizar el nombre de Dios para azucarar lo que está mal. Porque desgraciadamente también ese es otro problema que lamentablemente escuchamos. Dios es bueno, Dios es bondadoso.
Pobrecita esa persona, déjala nomás. Dios es infinitamente bueno, pero si esa persona está haciendo actos intrínsecamente malos, esa persona se está haciendo daño y hace daño también al ambiente, porque, por si acaso, el pecado tiene una dimensión social. Cuando tú haces un acto intrínsecamente malo, no solamente tú te haces daño al ambiente. El pecado tiene una dimensión social. Por eso, cuando ayudamos a una persona a salir del pecado, estamos haciendo un bien también a la sociedad. ¿Cree que la omisión es un recurso para el perdón? No, la omisión no puede ser nunca una respuesta que suma. Cuando nosotros rezamos el yo confieso, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo es? Sí lo sabes, has estudiado tu catecismo. Pero recordar es volver a vivir. Cuando tú rezas el yo confieso, decimos que hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y... omisión. Ahí está, pues hermano. Entonces, la omisión es un pecado. Si yo, por ejemplo, puedo ayudarte y no te ayudo, por ejemplo, ahora te he visto con hambre y te has comido 2 tortas, ya pues no he cometido un pecado de omisión, te he ayudado. Entonces, puedo ayudarte porque la gente es muy buena y me regala tortas, y por eso te has comido 2 tortas, ya puedo. Ahora, si no pudiera, te diría, Freddy, lo siento, no te puedo ayudar, te voy a dar esto que tengo, no, un tico ya. Te tenía 2 tortas, te las comiste. Entonces, el pecado de omisión genera también que la sociedad se vuelva indiferente. Cuando los católicos podemos hacer el bien y no lo hacemos, estamos generando una indiferencia que en definitiva es un atentado contra la caridad. El pecado de omisión es un atentado contra la caridad. La omisión es también inacción. Por supuesto, es la inacción en el sentido de que yo puedo actuar y no actúo. Es una inacción. Si yo no puedo, pues no se puede. A lo imposible nadie está obligado, es un principio fundamental. A lo imposible nadie está obligado, pero sí se puede hacer el bien y no se hace, eso es un pecado de omisión. ¿Cuál es el límite para perdonar a alguien y rescatarlo del mal vivir? El límite es nuestras propias posibilidades. Y nuestras propias capacidades. Por eso, nuestras propias posibilidades, que implican las capacidades de cada uno. Si a mí me dicen, Padre Carlos, ¿puede ir a una unción de enfermos? El enfermo está en el Cusco. Lo siento, no puedo. Lo siento, no puedo. Pero si me dice, ¿puede ir a una unción de enfermos? El enfermo está aquí en su parroquia, forma parte de su jurisdicción, bueno, voy. Inclusive si no formase parte de mi jurisdicción y puedo ir, tengo que ir. Si puedo ir, a veces no se puede porque pasa, ¿no? Te llaman y la persona está en San Juan del Lurigancho y yo estoy por celebrar misa, pues en ese momento no puedo, pues no puedo, habrá que buscar a un sacerdote que esté más cerca, ¿no? Entonces, tampoco hay que caer en el error de pensar que nosotros somos Dios, o sea, tenemos límites, somos limitados, pero en la medida de nuestras posibilidades, hagamos lo que se puede hacer, ¿de acuerdo? Bien, la última pregunta, hermano. ¿Se puede perdonar las injurias de un presidiario o de un loco en un manicomio? A ver, vamos a distinguir. Una cosa es el presidiario, que no está loco. Y bueno, si esa persona está pagando su culpa, bendito sea Dios. Siempre hay que perdonar. O sea, tu pregunta creo que ya la he respondido. Siempre hay que preguntar y hay que perdonar. Y si esa persona está pagando, pues que pague. Y una persona que está loca, pues una persona que no tiene sus facultades intelectuales como deben ser, está claro que no es tan responsable si nos ha agraviado. Si una persona está loca y viene y me rompe la cabeza con una botella, está loca, pues no es lo mismo que una persona que esté con todas sus facultades plenas. Entonces también hay que comprender la situación del otro. Pero a veces hay un recurso legal
en el Código Penal que posibilita alegar locura para salvarse el pellejo. Bueno, entonces ya no está loco, sino que es un vivazo, pues, ¿no? Ya, Entonces, pero se puede perdonar perdonar siempre, esa pero condición. al vivo habría que denunciarlo y que pague lo que ha hecho, porque además está mintiendo. Entonces hay bastante corrupción en esa persona que está haciendo pasar por loca para ofender, para agraviar, para delinquir. ¿Cómo entender al que injuria desde el punto de vista psicológico? Bueno, hijo, es que yo no soy psicólogo, yo te hablo desde la palabra de Dios. Bueno, El como que- hombre de El Dios. que te ha ofendido, reza por él, perdónale, purifica tu memoria, reza para que se convierta, reza para que repare y punto. Lo demás psicológico, eso ya, para eso hay psicólogos. Como cristianos nosotros tenemos que imitar a Cristo, ¿no? Y con esto ya acabo. Imitar a Cristo significa imitarlo en todo. Y Jesús es el doctor del perdón. Aprendamos de Jesús a perdonar de corazón. No te olvides que lo primero que Jesús dice en la cruz es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Que Dios Todopoderoso les Padre, bendiga. una última consulta. ¿Y es cierto eso que dice Cristo en la cruz? ¿Es cierto que a veces o muchas veces nosotros no sabemos lo que hacemos y por eso pecamos? ¿Y tenemos derecho por eso a ser perdonados? Yo creo que me he hecho el harakiri al terminar con esa frase, porque ahora has retomado un tema que no es tan fácil de responder. Jesús, cuando dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, nos está el Señor con ese amor y esa misericordia que tiene como comprendiendo. Sí sabíamos lo que hacíamos, sí sabemos lo que hacemos. Y entonces, ¿por qué dijo Que es no una saben lo forma que de hacen? hablar, es una forma de hablar, porque en realidad todos hemos crucificado a Cristo, todos. Y tú sabes muy bien que mentir está mal, que robar está mal, que desobedecer a tu papá, a tu abuelita está mal. Pero Jesús con esa frase está como manifestando que Él es nuestro intercesor ante el Padre. Y está utilizando una palabra que muestra cómo Él siempre quiere comprendernos. Somos pecadores y más bien este es el sentido. Muchas veces no entendemos, no comprendemos, no nos damos cuenta de la gravedad del pecado, eso sí. Y hay que tocar fondo para darse cuenta. A veces sí, a veces. ¿Por qué? ¿Por qué hay Porque que cada tocar uno fondo? es diferente también, cada uno tiene su sensibilidad y su delicadeza de conciencia. Hay gente que hasta que no toca fondo no reacciona. Otros, y ojalá tuviésemos la conciencia tan delicada como los santos, pues ante una mentira pequeña, entre comillas, porque todas las mentiras son malas, ¿no? O ante una falta de entrega a Dios, ya se sentían como dolidos. Ojalá que tuviésemos esa delicadeza de conciencia, y hay que luchar todos los días, poner todo nuestro esfuerzo para ser como Jesucristo. ¿Y cómo se logra esa susceptibilidad al pecado? A ver, ya esta es la última. Ya. A ver, este es otro tema, pues si no ya nos vamos a desviar. Tú estás como Tarzán, hermano. Te vas por las ramas ya. Ya. Estás demasiado, ya estás como Tarzán, ya, ¿verdad? Ay. Por último vamos a terminar hablando de la Trinidad, creo. Ay. Entonces ya para terminar. ¿Cómo se logra esa susceptibilidad al Es que pecado? no es una susceptibilidad, es una delicadeza de conciencia que se logra haciendo lo que hacían los santos, tratando a Jesús todos los días. Si todos los días tratas a Cristo, si todos los días rezas, si lees la palabra de Dios, si tienes devoción a la Virgen, si vas a los sacramentos, vas ahí teniendo esa delicadeza de conciencia, porque el trato con Cristo te va transformando. Y entonces vas a amar lo que ama Jesús y vas a rechazar lo que rechaza Jesús. Y así vas a tener esa delicadeza de conciencia y vas a cortar con todo tipo de pecado. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por la Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima,
exdirector del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, escritor de Los Ratitos, un ratito con Dios, un ratito con Jesús, un ratito con el Espíritu Santo, un ratito con los santos. Escritor de María de Satanudos, escritor de libros como Rosa Gatorno, escritor y columnista de Recta Ratio, una respuesta contra la ideología de género, conferencista y amigo nuestro. Gracias, Padre.